Piscis, bienvenido a tu lectura semanal del 9 al 15 de septiembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de hacer estas lecturas. La energía que vas a tener en la semana, vamos a ver cuál va a ser la carta que tienes. Te sale la carta del renacer. Muy bien, mi guerrero de Piscis. Eso te habla de que finalmente vas a poder salir de la oscuridad, vas a poder levantarte, triunfar sobre tus enemigos. Es una situación en la cual tú también vas a poder sentir que las cosas a tu alrededor tienen un nuevo despertar, una nueva luz, que renaces en este mundo nuevamente desde las cenizas y donde tú vas a finalmente durante esta semana sentir que tienes el control de tu vida. Si has estado preocupado de que otras personas toman decisiones por ti, de que no te sientes al 100% en tu vida en general, ya sea en el trabajo o en tu vida personal, durante esta semana te vas a dar cuenta de que tú tienes el control y de que tú puedes contra las dificultades y los obstáculos más grandes que se te puedan presentar. También te están diciendo aquí que durante esta semana, guerrero de Piscis, recuerdes que ganas mucho más siendo dulce, tratando a las personas con miel, con amor, que haciéndolo todo lo contrario, discutiendo con energía negativa, con acidez, que es más importante que mantengas tu propia paz, tu propia calma, y que durante esta semana te darás cuenta entonces que con miel ganas mucho más cariño y amor y las cosas podrán salir también a tu manera. Veo también que vas a tener la posibilidad de poder convencer a personas a tu alrededor, gente que estaba testaruda, llevándote la contraria, de que tú tienes la razón o de que tu proceso es el correcto o tu manera de pensar es la correcta. Porque veo que vas a estar cambiando esas energías en cuanto a las personas y vas a poder hacer que ellos estén de acuerdo contigo. Tienes influencia positiva en tu ambiente. Así es que lo que tú digas puede afectar directamente a las personas a tu alrededor para bien o para mal. Así que utilizas tus poderes para hacer el bien en vez de hacer el mal. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video para que lleguemos a muchísimos más guerreros. Y al final vamos a tener una pregunta interactiva donde voy a sacarte 2 cartas, así es que quédate conmigo hasta el final. Si estás trabajando actualmente, vamos a ver qué mensaje hay para ti de parte de tus guías en parte del trabajo. Esa es la carta que quiere hablarte. Te sale la carta del As de Oros. Y esta carta te está hablando de que podrían ya estarte llegando en tu trabajo ofertas con respecto a nuevos clientes. Podría estarte llegando un dinero que no estás esperando. Ok, un segundo, me están llegando un mensaje de parte de tus guías. Me están diciendo, parece ser de que en el trabajo de algunos de ustedes van a encontrar dinero. Guerrero de Piscis, puede ser que tú encuentres dinero tirado en tu oficina, encuentres dinero tirado en la calle. Vas a encontrar dinero en alguna área que te afecta directamente en el trabajo. Puede ser también si tú estás manejando contabilidad o si estás revisando algún tipo de documento en tu trabajo que tenga que ver con finanzas, te vas a dar cuenta de que ahí hay algún tipo de diferencia de dinero, algo que está pasando con el dinero en tu trabajo. Y parece ser que alguien podría estar robando dinero en tu trabajo, haciendo algún tipo de blanqueo de capitales también dentro de tu trabajo, y parece que tú eres quien te vas a dar cuenta de esta situación. Mucha precaución si eso sucede de esta manera, para que tú no te veas involucrado en ningún tipo de aspecto o situación que podría incluso llegar hasta la justicia. Si te encuentras 500 pesos, si te encuentras $100, la cantidad de dinero que te encuentres, repórtala inmediatamente y que ese dinero sea devuelto a la persona que se le perdió, o que el departamento de recursos humanos dentro de tu trabajo guarde ese dinero hasta que la persona aparezca o lo pueda reclamar. Porque van a haber cámaras grabando y podrías tú entonces estar perjudicado. Están advertidos. Recuerden que estas son lecturas generales, esto no aplica para todos. Si esto resuena contigo, entonces a tomar los consejos. Y si no, puedes escuchar tu signo ascendente.
puede que allí tengas un mensaje para ti. Si estás buscando empleo esta semana, te sale la carta del 2 de bastos. Te habla, número 1, de que tienes que empezar a buscar en otras tierras, en otros lugares. Si tú vives en un pueblo lejos de la ciudad, empieza a buscar trabajo dentro de la ciudad. Si tú vives en la ciudad, empieza a buscar un trabajo hacia las afueras, otros estados, otras ciudades dentro de tu país. Te habla de que te pueden llegar ofertas de trabajo también que tengan que ver con relaciones internacionales o que tengan que ver con el internet. Podrías estar trabajando incluso hasta desde casa. Algunos de ustedes, guerreros de Piscis, podrían tener esta opción también de algún trabajo por medio del internet desde su casa. Así que muy atentos a las páginas de ofertas de empleo porque podría estarte llegando una oportunidad inigualable durante esta semana para ti, que definitivamente te puede abrir los caminos en cuanto al trabajo y en cuanto a la vida en general. Oportunidades de trabajo para ti van a llegar. Las veo hacia las afueras, la veo lejos de donde tú estás en estos instantes, en otras tierras, en otras ciudades, en otros estados. Allí vas a tener esa oportunidad de trabajo, así es que empieza a aplicar a estas empresas o estas compañías. Igualmente, si estas empresas tienen algún tipo de representación internacional, son de estas multinacionales que están en miles de países, pues en una de esas es donde te va a salir una nueva oportunidad de trabajo esta semana. Si estás en una relación, mis guerreros de Piscis, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Te sale la carta de la Reina de Espadas. Se arreglan conflictos y dificultades durante esta semana. Diferencias que podrías estar teniendo con tu pareja van a ser aclaradas. Vuelve a tener la paz y la tranquilidad en tu relación. Veo que van a tener una conexión bastante importante esta semana donde la comunicación va a ser un gran factor para ustedes, en donde se van finalmente a poder sentar el uno con el otro y hablar acerca de la vida, hablar acerca de su relación. Van a tener una conexión que va mucho más allá de lo terrenal, va hacia lo espiritual también. Así que va a ser una gran semana para aquellos que están en una relación, ya sea que están de novios desde hace una semana, están unidos desde hace años o están casados. Van a poder tener una gran mejoría en la comunicación que tienen con su pareja, y esto los va a ayudar a ustedes para que definitivamente puedan encontrar el punto medio en su relación y disfrutar de la vida, que es lo que ustedes merecen en estos instantes. Así que los Piscis que han estado en guerra, llega la paz a tu familia. Si estás soltero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que trabajar algo, tienes que salir más. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti, guerreros de Piscis. Ahí está la carta que quiere hablarte y efectivamente te sale la carta del mundo, que te está indicando exactamente lo que yo te estaba diciendo, de que tienes que salir más, tienes que explorar, tienes que salir de esas 4 paredes en las cuales estás encerrado. Algunos de ustedes podrían estar pensando en hacer algún tipo de viaje. Así es que, guerreros de Piscis, podrías estar planeando, organizando algún tipo de vacaciones, algún tipo de viaje que quieres hacer para distraerte, y eso va a ser muy importante porque allí podrías estar conociendo a muchísimos personajes, y ya tú cuando los conozcas sabrás por qué te estoy diciendo que vas a conocer a grandes personajes durante ese viaje que puedes tener planeado. No necesariamente quiere decir que esta semana vayas a viajar, pero durante esta semana del 9 al 15 de septiembre podrías estar organizando o pensando hacia qué lugar irte. Podrías estar con la computadora visitando virtualmente países, ciudades, investigando los precios de los aviones, de los hoteles, de los hospedajes, y va a ser algo que te conviene en el amor. Podrías igualmente tú estar conociendo a alguien que esté de visita en tu país, y la única manera de poderlo conocer es saliendo, o también exponiéndote un poco, mejor dicho, a las redes sociales. Volver a postear en tu Instagram, volver a revisar esas aplicaciones donde puedes encontrar el amor. Vamos a ver entonces para ustedes, mis guerreros de Piscis, cuáles son los números de la suerte para esta semana, y luego entonces más adelante viene la pregunta interactiva. Quédate conmigo hasta el final. Tienes el 5, el 8, el 3 y el 10. Recuerda que puedes hacer las combinaciones que más resuenen contigo. Me gusta a mí el 15, la verdad. Puedes tener el 38, el 13, el 83, el 85. El 83 también me gusta.
Ahí tú haz las combinaciones de los números que más resuenen contigo. Y esta semana, guerrero de Piscis, ¿cuál va a ser tu día cargado de energías positivas para que manifiestes? Tu día de la suerte, el día de buenas noticias, va a ser el domingo 15. Ese va a ser el día importante para ti, para que tengas buenas noticias, para que definitivamente puedas manifestar y organizar una semana espectacular para tu vida. Si te gustan estas lecturas semanales, déjame tu dedito para arriba y compártela, envíasela a WhatsApp a tus amigos para que podamos tener más guerreros suscritos en este canal y llegar este mensaje a muchas más personas. ¿Estás listo para tu pregunta de sí o no? Si tomaste la opción A la pregunta que estás haciendo en estos instantes de sí o no, la respuesta para ti es un sí. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí también. Muy bien, ¿eh? Qué bueno. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.